Hola, soy Carla Albavillón, soy jefa de compras de la empresa Perú Vende y hoy quiero compartir mi experiencia contigo. La experiencia de compartir con mis compañeros y profesores en esta universidad me ha parecido enriquecedora porque puedo conocer la perspectiva de cómo se maneja actualmente el mundo logístico y cómo puedo aplicarlo e implementarlo en mi propio sector. La experiencia ha sido buenísima. El cambio cultural que hemos tenido al venir acá y estudiar en la Universidad de Cataluña nos ha dado una visión totalmente distinta, más global, nos ha aperturado a tener nuevas ideas y poder llevarlas ahora a nuestro entorno de trabajo y poder liderar a nuestros equipos. Lo que me ha aportado hasta ahora la maestría ha sido incrementar mi visión sobre el campo de logística y cadena, pero no solamente en el Perú, sino también de manera internacional. Y eso ha aportado mucho valor en la compañía en que trabajo para poder desarrollar y solucionar los problemas que vivimos día a día. La experiencia ha sido muy gratificante el poder compartir con docentes de la universidad y compañeros también de la Universidad Pacífico, también poder llevar con nosotros la alta tecnología en las grandes industrias en las cuales ellos actualmente trabajan, así como el currículum tan extraordinario que nos han presentado. Y una nueva visión que podré llevarme a Perú para poder presentarlo a mis compañeros de trabajo y poder crecer profesionalmente. Los invito a participar de este programa porque no solamente es un intercambio cultural con nuevas perspectivas, sino que también les dará una nueva visión para aplicarlo en sus sectores y sobre todo en lo personal. Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Supply Chain Management a cargo de Enrique Campos, consultor en gestión de proyectos para empresas públicas y privadas como HATV, Ebris, entre otras, y docente de la maestría, y Yeri Mangone, Head Contract Logistics en SEBA y director de la maestría. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego los expositores les responderán. Ahora le damos la bienvenida a Enrique Campos. Adelante, Enrique. Buenas noches con todos ustedes. De verdad que me siento, primero le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, confiando que esta clase maestra o guía o modelo les sea de verdad de utilidad también hoy día. Bueno, he visto el video de mis alumnos y también me siento muy emocionado de la forma como ellos han avanzado y están creciendo y lo están haciendo realmente y eso me da mucha satisfacción. Voy a comenzar a compartir en este momento también la presentación de la sesión. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Sí, perfecto, Enrique. Perfecto. Ya estoy compartiendo el sonido. Ya está. Muy bien, le doy la bienvenida nuevamente y vamos a comenzar hoy la clase modelo que tiene que ver con el tema de gestión de riesgos en proyectos de operaciones logísticas. Operaciones logísticas. Vamos viendo un poco de actualidad. El Ministerio de Economía impulsará proyectos clave para mejorar la conectividad fluvial y ferroviaria con Brasil. Estamos hablando de que van a haber algunas mejoras en el tema de, digamos, de rutas para llegar hasta el puerto de Chancay. En una de ellas es la mejora que va a haber entre Yurimaguas y Iquitos y también el corredor ferroviario entre Pucallpa y la costa que va a conectar el Callao con Chancay. Imagínense cómo va a ir creciendo el mercado y además vamos a estar conectados directamente con Brasil, pasando muchas mercancías, en fin, y todos ganan, ¿no? Una representación de lo que puede pasar o lo que significa realmente abrir este canal, ¿no? Tenemos parte fluvial, tenemos vías ferroviarias hasta llegar al puerto de Chancay. La otra noticia importante dentro del contexto de la logística es que existen 20 corredores logísticos consolidados que impulsan las exportaciones, ¿no? En este caso, Proinversión destaca la existencia de estos 20 corredores que impulsan exportaciones y sobre todo reducen costos, justamente porque facilitan la ruta y el transporte, ¿no? Y también menciona y resalta que en Chancay se instala un puente modular estratégico, justamente para atender, ¿no? Aquí está el modelo
con los canales digamos, de distribución graficados a tentativa y que muestran pues lo que se tiene, el reto que tiene que ver en la gestión de este tipo de proyectos. Imagínense ustedes coordinar cada uno de estos aspectos. No es sencillo, definitivamente, ¿no? Pero estamos seguros que con las herramientas que ustedes van a recibir en la maestría, más que seguro que lo van a hacer, ¿no? ADN también, Almacenes del Norte, Parque Logístico del Callao inaugurará primera etapa en julio, ¿no? ¿Y de qué se trata? Básicamente es optimiza flujos de mercancías conectando carreteras, puertos y aeropuertos, lo cual reduce costos y el tiempo, digamos, para el desarrollo y utilidad del país. Son cosas importantes, proyectos grandes, ¿no? Acá está el modelo, bueno, este es un diseño 3D, lo que significaría realmente este parque logístico en el Callao. La pregunta es si estamos preparados para eso, ¿no? ¿Estaremos realmente preparados? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un pequeño almacén, yo acá he puesto un texto que dice el diseño general y la iluminación, aparentemente pues todo es natural, sugieren una construcción que no necesariamente es de última generación realmente, ¿no? Se ve más o menos ordenado, no digo que esté mal, de repente para la operación que tienen es suficiente. Sin embargo, con la tendencia que existe ahora de ir conectando y de ir creciendo, las empresas van desarrollando un concepto mayor de lo que significa no solamente la logística, sino toda la cadena de suministro realmente, para poder atender a sus clientes en tiempo oportuno. Entonces, la visión de futuro implica expandir las operaciones a un centro logístico moderno. Esa es la intención. Yo les voy a mostrar acá un video del grupo A la Familia, una empresa colombiana, para que tengan una ilustración de lo que significa un poco este tema. Bien, la pregunta es, ¿estaremos realmente, no, caminando hacia ello? Y estoy seguro que más de uno ya de alguna forma tienen ese desarrollo o ese proyecto ya de sus empresas, ¿no? Y el tema es cuando ya todo está listo, cuando ya todo está en la ruta, estamos ya preparados, caminando para llegar a comenzar este proyecto significativo de desarrollo para nuestras empresas, ocurre esto. ¿Lo ven? No hay paso, no hay un pase acá, obviamente, ¿no? Están bloqueadas las carreteras. Entonces, esto de acá, estoy más que seguro, afecta a muchas empresas y es parte de los proyectos realmente. Esto es un riesgo, de repente, con alta probabilidad de ocurrencia, y ustedes debieran estar preparados para esto. Y eso es lo que vemos justamente dentro de estos, digamos, cursos de gestión de proyectos que desarrollamos en la maestría, ¿no? Entonces, veamos qué significa esto. Comencemos, ¿no? Primero, parte todo esto de una estrategia. Decimos, por ejemplo, y esto yo me acuerdo mucho en el tema de la pandemia, muchas empresas prácticamente todas se encerraron, todas quedaron, digamos, metidas entre cuatro paredes y tuvieron que buscar alternativas para poder llegar a sus clientes. Los productos estaban ahí, las materias primas estaban ahí, o sea, era necesario continuar con la producción. Entonces surgen las ideas, ¿no? Se busca relacionar, planificar. Al final tenemos una estrategia que tenemos que relacionarla con el éxito. Al final, ¿cómo conduzco esa estrategia al éxito? Es a través de una herramienta fundamental que son justamente los proyectos. Los proyectos ayudan a que las estrategias se cristalicen, se vuelvan reales. Obviamente, proyectos que den valor a la estrategia de la empresa, que cooperen con la misión, con la visión de la empresa y que les ayude a sumar valor realmente. Eso es lo importante, digamos, de los proyectos hoy en día. Verificar que justamente añadan ese valor que les permita a las empresas mantener su crecimiento, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es un proyecto? Con un concepto que lo tomamos del PMBOK, que es el estándar del Project Management Institute, indica que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado único. Miren ustedes, ese esfuerzo temporal significa que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y se lleva a cabo, digamos, ¿para qué? Para entregar un producto, servicio o resultado único. ¿Por qué dice único? Porque no siempre, por más que fabriquemos o tengamos proyectos diversos, similares, nunca van a ser iguales, porque en cada momento hay un contexto distinto. Yo siempre digo que cada vez que, y comparto esto con nuestros alumnos, es que cada vez que uno se levanta en cada día, más que todo acá en nuestro país tan querido y hermoso, levantarnos y pensar en qué es lo que pasa con la parte política, económica, social, tecnológica, ambiental, legal, ¿no? Lo que se conoce como un análisis PESTEL. ¿Para qué? Para validar realmente qué es lo que ha variado. A veces nos veíamos nosotros pensando, y esto pasó en el sector agro, por ejemplo, que no podían disponer de ciertas materias necesarias para la producción. Me acuerdo de la urea, ¿producto de qué? De la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, estas cosas que van pasando aparentemente tan lejanas o tan cercanas como lo que hemos visto actualmente, lo que estamos viendo ahora, el bloqueo de las carreteras, de alguna manera, digamos, son contextos diferentes para los proyectos y tenemos que tener la capacidad para desarrollar estos proyectos, siempre con la disposición que se necesita, porque eso se busca también en los alumnos de la maestría, en nuestros alumnos que tengan esa disposición para actuar, ¿no? Y ese entusiasmo que también es muy necesario para hacer las cosas de verdad con un verdadero ahínco y lograr un resultado, que en combinación con su conocimiento pues les va a ir muy bien en cada uno de los proyectos que emprendan realmente, ¿no? ¿Para qué podemos, digamos, el origen de los proyectos, ¿no? En este caso específico, si es que me fijo en la parte de la cadena de suministro, ¿no? Para la optimización y la eficiencia, ¿no? Y tengo algunos temas. Por ejemplo, reducir costos. Podemos ver, identificar y eliminar actividades que no agregan valor. Por lo tanto, desarrollamos algo para modificar esta realidad y generar soluciones que puedan ayudar a esto, ¿no? Como por ejemplo, acá dice optimizar rutas de transporte, por ejemplo. Otra, digamos, otra cosa adicional, otro elemento que se puede desarrollar a través de los proyectos que origina optimización y eficiencia es la mejora de la productividad. Y en este caso podemos implementar tecnologías, sistemas diversos, como por ejemplo un sistema de almacenes o algo que automatice procesos hasta con inteligencia artificial posiblemente, y en otros campos también lo vemos, ayude también a mejorar la productividad, ¿no? La minimización de errores también, reducir errores en la preparación, por ejemplo, de pedidos. Hoy cada vez son más personalizados, ya no salen tan, digamos, en un solo formato. Entonces, es importante no cometer esos errores. ¿Por qué? Porque al final, si estamos pensando en darle satisfacción al cliente, entonces es necesario darle realmente al cliente lo que desea en el momento que lo desea con la calidad que le espera, ¿no? Otra razón de los orígenes de los proyectos en la cadena de suministro es la adaptación a los cambios del mercado. Vaya que se han cambiado. Por ejemplo, el crecimiento del comercio electrónico. Ya las cosas prácticamente se piden para ayer, como dicen, todos queremos llamar por teléfono o hacer una transacción a través de sistemas B2B y lograr ya tener un resultado inmediato en nuestra empresa para seguir operando, ¿no? La personalización de productos, como les decía hace un momento, adaptarse a la creciente demanda de productos personalizados, lo que implica mayor complejidad en la gestión pues, del inventario y la preparación de pedidos, donde pueden haber muchos errores justamente. La globalización también, ¿no? Gestionar cadenas de suministro más largas y complejas con múltiples proveedores y clientes en diferentes regiones del mundo. Tenemos que pensar en ese contexto para que nuestro producto llegue realmente hasta donde queremos que llegue. Y ya no estamos hablando de un tema local, estamos hablando de un tema mucho más grande, ¿no? Otra razón es la innovación y ventaja competitiva, ¿no? Adopción de nuevas tecnologías, como les decía hace un momento, implementar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, para lograr mayor eficiencia y agilidad en la entrega de nuestros productos a nuestros clientes. Queremos darle en el tiempo más corto, como les decía hace un momento, el producto que él realmente necesita, ¿no? Sin cometer errores, porque tenemos que pensar en el cliente, ¿no? Desarrollo de nuevos modelos de negocio, explorar nuevos modelos de negocio que ayuden, por ejemplo, a mejorar el beneficio de la empresa. Por ejemplo, hablamos de una economía colaborativa, ¿no? Diferenciación también de la oferta. Utilizar logística como un diferenciador competitivo, ofreciendo servicios de valor agregado como la entrega en el mismo día o la personalización de productos. Ustedes saben muy bien que una cosa, por ejemplo, si nosotros pudiéramos comprar productos que a veces mucha gente compra a través de las aplicaciones,
y puede tener el producto al día siguiente, sería fantástico. Pero todavía tenemos que conformarnos con que llegue a las 2 semanas, 3 semanas. En fin, esto, quien marca la pauta o quien va a ganar al final va a ser aquel que logre justamente diferenciarse a través de una entrega en el más breve plazo. Para ponernos más en la línea de lo que estamos hablando con respecto a los proyectos, ¿no? Vamos a ver un proyecto que tiene que ver con el proyecto de Grupo La Familia, no exactamente el mismo, pero algo similar, ¿no? Por ejemplo, en este caso el proyecto es ampliar un centro de distribución de 1.000 a 19.000 pallets con la implementación de tecnología de punta como los transelevadores, como el que está muestra en la imagen, ¿no? Entonces, para nosotros, para fijarnos en un proyecto, tenemos que definir lo que se llama el alcance del proyecto, es decir, qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, para este proyecto, digamos, estoy extrayendo algunas partes que, digamos, que son importantes, críticas. Por ejemplo, la ampliación de la nave industrial, construcción de nuevas áreas para almacenamiento, recepción y despacho. Este es un primer borrador. Construcción de rampas de carga y descarga adicionales en la empresa. Por ejemplo, esto podría ser para aquel almacén pequeño que de pronto inicialmente se ve ordenado, pero a raíz de que comienzan a vender muchos productos o tienen más requerimientos, de repente comienza el desorden o el crecimiento inorgánico. Entonces es importante poder hacer estas construcciones adicionales para mejorar el nivel de servicio, ¿no? Instalación de sistemas de seguridad y protección contra incendios. Equipamiento, ¿no? Adquisición e instalación de transelevadores de alta capacidad, lo que estamos mostrando en la pantalla. Adquisición de sistemas de conveyors y transportadores también, útiles también para mejorar la gestión y la automatización. Implementación de sistemas de picking y embalaje automatizados. Imagínense si automatizamos esto y de tal manera de configurar un producto específico para nuestros clientes, genial. Algo más que pueda implementar o que es necesario implementar en este proyecto, por ejemplo, es el tema del software, ¿no? Implementar un sistema de gestión de almacenes avanzado, integrar el WMS con el RP de la organización, digamos, para que los datos fluyan realmente, hayan esas interfaces necesarias que permitan mantener actualizados los sistemas. Sobre el tema de recursos humanos, esto no se aleja un proyecto del tema de los recursos humanos. Y acuérdense, siempre va a ser necesario tratar a las personas porque ellos de alguna manera, los que trabajan actualmente en todo el ambiente de la cadena de suministro, van a verse afectados con las innovaciones, con las mejoras que se propongan, y va a ser natural de alguna forma también un riesgo natural que es el rechazo al cambio, ¿no? Pero uno tiene que saber manejar justamente eso, gestionar cómo se van a llevar a cabo los cambios, ¿no? Una de las formas es capacitar al personal en el uso de los nuevos equipos y sistemas, hacerlos participar también, hacerlos participar de las soluciones para que también aporten ideas que muchas veces en la alta dirección no tienen en el detalle, sin embargo en la parte operativa sí las mantienen. Contratación de personal adicional también si es necesario, obviamente. Mejorar también los procedimientos operativos, ¿no? De tal manera de lograr un mejor resultado en las operaciones. Este diagrama es profeso, es pequeñísimo, ¿no? No lo muestro muy grande porque la verdad que es un esquema donde se muestra realmente todo lo que se tiene que hacer en el proyecto. Y solo eso, ni más ni menos, solo lo que se tiene que hacer en el proyecto. Cada componente tiene una razón de ser. Cada uno de estos componentes es un entregable dentro del proyecto. Y al final, la suma total, y en la parte de cada una de las cosas que voy sumando acá y sumo hasta arriba, la parte, digamos, superior, viene a ser el entregable final del proyecto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más necesito? Bueno, dentro de lo que significa la planificación del proyecto, algunas actividades claves son, por ejemplo, el estudio de factibilidad, ¿no? Es decir, determinar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Es lo que se tiene que hacer de todas maneras para saber si el proyecto va a tener el go necesario y la aprobación necesaria para ser ejecutado. El diseño conceptual, desarrollo de los planos generales del nuevo almacén y las áreas de trabajo. Selección de equipos, ¿no? Los que sean necesarios, los de mejor marca, los reconocidos, los que ustedes les sugieran. Elaboración del cronograma detallado del proyecto, ¿no? Creación de un cronograma maestro con todas las actividades y sus interdependencias. Estamos acá todavía en la parte preliminar. Supuestamente, si el proyecto es factible, entonces procedemos con todo lo que sigue. O hacemos o planteamos las soluciones necesarias para que el proyecto obviamente sea factible, ¿no? La estimación de los costos también son necesarias. La elaboración del presupuesto detallado del proyecto.
¿Qué más tenemos? Una fase adicional ya cuando ya vamos a entrar a la ejecución, preparación del terreno, nivelación, compactación, en fin, todas las tareas que implique disponer del espacio para salir, para colocar lo que se necesite, la configuración necesaria de nuestro nuevo almacén. Obtención de permisos de construcción, por ejemplo, licencias, demolición si aplica, si es que hay alguna construcción anterior, poder retirar estas construcciones, instalación de servicios básicos como electricidad, agua, gas y otros, ¿no? En la parte de construcción, ya dejaste la preparación, ya dijiste, ya preparaste el terreno, vas a hacer la construcción de la estructura, de todo lo necesario, la infraestructura necesaria, el cemento en sí, para que, digamos, soporten todos los equipos necesarios, los que se pueda instalar, instalación de los sistemas mecánicos, aire acondicionado, calefacción, instalación de sistemas eléctricos, cableado, iluminación, instalación de sistemas de seguridad, alarma, cámara de seguridad, son las partes que ustedes tienen que desarrollar para ir implementando ya esta construcción. Finalmente, instalación de los equipos. No, falta más. Instalación de los equipos, actividades claves como la instalación de los transelevadores, montaje y puesta en marcha de los transelevadores. Normalmente esto va puesto por empresas, las mismas empresas lo configuran, lo prueban. Instalación de los conveyos, montaje y puesta en marcha de los sistemas de transporte. Instalación de los sistemas de picking, configuración de las estaciones de picking, embalaje. Instalación de sistemas de control, ¿no? Las pruebas también son importantes, interacción de sistemas WMS con otros sistemas de la empresa, como les decía hace un momento, podríamos hablar de los ERPs que se tienen que comunicar con estos sistemas de WMS y verificar que funcionen realmente, ¿no? Las pruebas funcionales, también para verificar el funcionamiento de todo el sistema realmente, equipo, software, pruebas de carga, simulación de las operaciones a plena capacidad, capacitación del personal en el uso ya de los nuevos equipos y sistemas, y la puesta en marcha, transferencia de operaciones, traslado del inventario y las operaciones al nuevo almacén, ¿no? Ajuste fino, realización de ajustes finales y optimización de los procesos, ¿no? Y con eso tenemos ya el presupuesto y tenemos también el control a través de una curva S, con la cual vamos a poder verificar si es que estamos yendo cada vez, ya cuando entramos a la ejecución, si es que estamos yendo de manera ordenada en la ejecución de nuestro valor planificado. ¿Bien? La pregunta es, ¿finalizaremos el proyecto? ¿Tendremos ¿Habremos tomado todo en cuenta para completar el proyecto? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, en la imagen, están viendo que hay un carro, un transporte, que se ha chocado contra un puente. Bueno, yo tengo esta foto ya, podría tener varias versiones de la foto con diferentes carros, realmente parecería que fuese un montaje en inteligencia artificial, pero realmente es el mismo puente, es la misma avenida, pero por alguna razón ocurren estas cosas. Entonces tenemos que anticiparnos a esto. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, es un poco el riesgo, uno de los tantos riesgos que pueden existir al momento que ejecutamos un proyecto. La definición es necesaria. ¿Qué cosa es riesgo? ¿No? Es evento, condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. ¿Cuáles pueden ser los objetivos del proyecto? Los objetivos del proyecto están relacionados, por ejemplo, a cumplir con el presupuesto. Puede ser también el cumplir con los plazos, ¿no es cierto? Puede ser también con cumplir la satisfacción del cliente, lograr también ese resultado, que el proyecto permita tener la satisfacción completa del cliente, no siempre hacer todo el trabajo solicitado, llevar el cronograma en tiempo y el presupuesto en el nivel correcto, no siempre genera la satisfacción que necesita el cliente. Entonces tenemos que tratar de investigar realmente eso para lograr un buen resultado y nuestros proyectos sean exitosos. Entonces acá está, evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Los elementos del riesgo son dos, ¿no? La probabilidad del riesgo, o sea, es la probabilidad de que ocurra el evento de riesgo, o sea, qué tan probable puede ser, puede ser una probabilidad baja, media o alta, ¿no? Y el impacto, consecuencia del evento de riesgo asociado a un valor de ganancia o pérdida, ¿no? Si una persona, por ejemplo, agarra un auto y no sabe manejar, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que se estrelle o se accidente? Obviamente, si la persona no tiene experiencia en manejar, está agarrando el carro por primera vez y se monta en un vehículo y comienza a manejar, la probabilidad de que ocurra el riesgo de accidente es alta.
¿Cuál sería el impacto? Bueno, depende, ¿no? Si la persona va a 30 kilómetros por hora o a 20 o a 10, de repente va a hacer un pequeño golpe que va a malograr de repente la máscara delantera de su carro. Entonces ya está, será pues $180 o algo así la reparación de ese daño. Entonces ese es el impacto, es cómo se traduce, ¿no? También podemos hablar de bajo, medio, alto. Entonces, la probabilidad baja, media, alta, impacto bajo, medio, alto. Obviamente podemos tener estimados numéricos también, ¿no? Y acá tengo dos riesgos, por ejemplo, ¿no? Retrasos en la construcción. Y este modelo es el que vemos también en clases, ¿no? Debido a condiciones climáticas adversas, escasez de materiales o problemas laborales, podrían ocurrir retrasos en el cronograma de construcción. Es el riesgo, lo que resultaría en posibles penalizaciones contractuales. Esta es mi consecuencia. Ahora, si ustedes están manejando los contratos, sabrán muy bien que muchos de ellos está también en la cláusula de penalización y podrán calcular en función del riesgo, de repente las demoras que puedan tener, calcular o tener un estimado de cuál puede ser ese valor de penalización, ¿no? El otro riesgo es, por ejemplo, problemas de integración de sistemas, bastante común también. Dice así, ¿no? Debido a las incompatibilidades entre los nuevos sistemas de automatización y los sistemas existentes, no es como hablar del WMS y del RP, que no conversan, podrían surgir dificultades en la integración, es el riesgo, lo que resultaría en un aumento de costos en las consultorías. Claro, porque al final, si yo no puedo hacer conversar a los sistemas por alguna razón, puede ser la razón mi sistema anterior, que ya de repente no es muy moderno. Entonces las interfaces que se tienen que desarrollar no son más complejas también. Entonces eso va a implicar qué cosa, que se pague más en consultorías. Entonces estamos identificando los riesgos y tenemos que ahora hacer algo con esos riesgos, porque estamos en esta parte de la planificación del proyecto, estamos desarrollando varios planes a la par, y una de ellas es justamente la identificación de riesgos. Entonces acá tenemos lo que nosotros llamamos el registro de riesgos. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, tienen el riesgo, la causa y la consecuencia, ¿no? El riesgo, retraso de la construcción; el riesgo, dificultades en la integración. ¿Sí? Si recordamos, ahí lo tienen, dificultades en la integración, retrasos en la construcción. La causa, condiciones climáticas adversas, escasez de materiales, ¿no? Que está acá arriba, debido a condiciones climáticas adversas y escasez de materiales. En la parte de dificultades de la integración, incompatibilidades entre los nuevos sistemas. Acá está, debido a las incompatibilidades entre los nuevos sistemas. O sea, esas son las causas. Lo que continúa es el riesgo, ¿no? Y las consecuencias. En la primera es la penalización y en el segundo riesgo, dificultades en la integración, aumento de costos en las consultorías. Ya tenemos mapeados nuestros riesgos. Tenemos que mapear los riesgos. Si tenemos rutas largas, por ejemplo, en nuestro país, es obvio que también en todo ese trayecto, y mientras más largo sea, en el trayecto van a haber mayores riesgos realmente que tienen que ustedes contemplar en su proyecto. Entonces, tenemos que pensar también en cuál es la capacidad que tenemos nosotros para tolerar los riesgos. Entonces, acá se marca en este gráfico la probabilidad del riesgo, el impacto del riesgo, y esta es una línea que es una línea umbral del riesgo, sobre la cual no se aceptan los riesgos y debajo se aceptan los riesgos. Cuando acepto los riesgos, en sentido breve, no se desarrolla ningún plan. Es como decir, mira, simplemente este es el riesgo, si esto pasa, ya veré lo que hago, pero no voy a tener ningún plan para este riesgo. Por alguna razón, de repente es un riesgo mínimo, no es de gran impacto y tampoco es de gran probabilidad, por lo tanto, de repente por ahí está esa ruta. Pero pueden haber riesgos críticos, ¿no? Riesgos que de verdad golpeen bastante a mi proyecto, que me hagan perder inclusive hasta la factibilidad del proyecto, que me podrían poner en ese nivel de riesgo. Entonces, esos riesgos están por encima de mi línea umbral. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entonces tomar y desarrollar planes de acción, pensar planes de acción que también sean viables, que sean ejecutables, de tal manera de poder reducir la percepción de ocurrencia de ese riesgo y minimizar el daño si es que este riesgo ocurre. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, nuevamente, acá cuando ya analizo los riesgos, tengo el riesgo, la causa, la consecuencia, la probabilidad y el impacto. Acá estoy evaluando ya el riesgo. En el analizar los riesgos, evalúo lo que puede ocurrir con el riesgo. A ver.
Acá lo tengo, ¿no? Retrasos en la construcción, la probabilidad de ocurrencia es alta, ¿no? La causa, condiciones climáticas adversas, es porque de repente justo estamos en el momento en que hay lluvias, por ejemplo, ya está. Entonces, si estamos en invierno y hay lluvias, entonces la probabilidad de ocurrencia es alta, ya está. En el otro caso, por ejemplo, incompatibilidades entre los nuevos sistemas de automatización, les decía, ¿no? Puede ser el WMS o con el RP. Dicen una probabilidad media. Puede ser porque no son tan antiguos, de repente puede ocurrir, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y en el caso del impacto, muy alto, por ejemplo, es el tema de la penalización. Si hay atraso realmente, y yo no he contemplado planes realmente que me ayuden a resolver este riesgo, mi impacto va a ser muy alto. Y en el otro caso, el impacto va a ser alto. Como le digo, este es producto de un análisis, del estudio, de participación de personas que dominen el sector, el producto, expertas en el tema realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para configurar de alguna manera en esta matriz de probabilidad de impacto, yo configuro, identifico cada uno de esos riesgos. El R1 y el R11, he supuesto eso. El R1 es crítico, el R11 no es tan crítico, es medio, ¿no? Acá, como ven ustedes, muy bajo, bajo, medio, acá he hecho más criterios, más niveles, más categorías de riesgo, ¿no? Acá el impacto. Esta se llama la matriz de probabilidad de impacto. Sobre la base de la evaluación, ¿no? Sobre la probabilidad y el impacto definidos, nosotros vamos a seleccionar estrategias. Hay diversas estrategias. La primera estrategia que les mencioné en ese momento fue la de aceptar, es decir, no hago nada, ¿no? Al menos lo básico, no hago nada. En simple, en corto, no hago nada. Las otras estrategias, ya estamos hablando, por ejemplo, de evitar. Busco una estrategia de evitar que está asociada a un plan de acción para que ese riesgo no ocurra. ¿Ok? La otra estrategia es mitigar, que la tengo acá, que vamos a explicar, y la otra estrategia es transferir. En la estrategia transferir, lo que voy a hacer es contratar una empresa especializada para que me ayude y me supla cuando ocurra el riesgo o cuando se produce el riesgo, ya tengo una empresa de repente localizada cerca a donde tengo que trasladar los materiales para que siga atendiendo, ¿no? Ese es el plan de acción. En el otro caso, mitigar. Bueno, acá normalmente se divide en dos planes, ¿no? Planes de prevención y de contingencia. Lo de prevención, lo que buscan realmente, lo que buscan es que el riesgo no ocurra, busca eso. Pero no es que lo elimina, sino trata de evitar de alguna forma o de reducir que se produzca el riesgo. Es decir, reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Si era muy alto, tratar de bajarla a baja, ¿no? Acciones que conduzcan a esto. Y a pesar de eso, a veces el riesgo puede ocurrir. Tenemos que tener también, cuando tenemos una estrategia de mitigar, tenemos que tener también un plan de contingencia. Es decir, ocurrido el riesgo, tenemos que nosotros desarrollar un plan para que ese daño que se produzca no sea muy grande. Entonces tenemos que desarrollar esos planes. En este caso, para este riesgo era verificar las interfaces de los sistemas nuevos y actuales a fin de reducir las brechas, ¿no? Y negociar contratos marcos con empresas consultoras a fin de reducir sus precios por consultoría. O sea, me anticipo. Ya sé que me van a cobrar muy caro, entonces me anticipo a que si pasa este riesgo, no me cobren mucho. Es un poco lo que significa la parte de identificar el riesgo, analizar el riesgo y responder a los riesgos. Estos planes de acción obviamente se dan antes de que nosotros ejecutemos el proyecto. ¿Ok? Y dice, ¿no? La selección de la estrategia de respuesta es un proceso clave en la gestión de riesgos. Eso es definitivo. Proyectos sin plan de respuesta o proyectos que no consideran la gestión de riesgos, ya de por sí eso ya es un gran riesgo. ¿Ok? Al analizar cuidadosamente cada riesgo y seleccionar la estrategia más adecuada, se puede reducir significativamente la probabilidad de que ocurran eventos negativos y proteger los objetivos del proyecto. Si yo tengo un plan de respuesta, de alguna manera tengo una especie de seguro que me va a permitir, digamos, actuar en los momentos críticos. Previamente, antes de que ocurra, que es lo ideal, lo mejor siempre va a ser actuar de manera preventiva. Sin embargo, no está de más contar con un plan de contingencia que pueda responder cuando el riesgo ocurra, a pesar de todos los planes que pude haber hecho para que no ocurra. ¿Ok? Conclusiones, entonces, sobre el tema de la gestión de proyectos y riesgos, ¿no? La gestión de riesgos es una actividad proactiva, no reactiva. Esa es la recomendación, ¿no? Yo los invito a evaluar a ustedes, por ejemplo, cómo están la gestión de riesgos en sus proyectos actuales. Los riesgos son inherentes a cualquier proyecto. Todos los proyectos tienen riesgos. No se sabe a veces si van a iniciar ni cuándo inician. Si no, acuérdense del tren que tenemos ahora que va por vía El Salvador y que pasa por la aviación.
No se sabe ni cuándo van a iniciar ni cuándo van a terminar. ¿No? La colaboración es esencial. Acá todos tienen que participar y cuando digo todos me refiero no solamente al equipo de proyecto, al equipo de dirección del proyecto, sino también al equipo del proyecto en sí, los que hacen la tarea. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos son los especializados, ellos están en el día a día, tienen mayor capacidad de ver todo el mapa. Tenemos que hacer participar no solamente a la parte técnica, sino también a toda la parte que implique el desarrollo del proyecto, en la función que desarrollen. Los costos de la gestión de riesgos son una inversión. Desde luego, si yo estoy planificando algo para que no ocurra un mal mayor, estoy haciendo de alguna manera, estoy teniendo un beneficio que a la larga me va a hacer, me va a permitir cumplir con los objetivos de la empresa. Y la comunicación es fundamental. La comunicación en el tema de dirección de proyectos, que también desarrollamos bastante en clases, es que se persigue, la persona que va a desarrollar un proyecto, que ejecuta proyectos, ustedes están en proyectos, definitivamente tienen que también saber comunicarse, saber vender sus ideas y sus propuestas. Y vender, por ejemplo, un plan de gestión de riesgos a veces no es tan sencillo, es complicado. Muy bien, muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta pequeña sesión. De verdad me siento muy gustoso de recibirlos y le doy pase a, a, a ver dónde estamos acá. Permítame. Listo. Gracias. Muchas gracias. Macarena, te doy el pase. Bueno, muchas gracias a usted, Enrique, por la excelente exposición. Muchas gracias. Continuando con el programa, le damos la bienvenida a Jerry Mangone, director de la maestría, para que nos comente un poco acerca de la misma. Adelante, Jerry, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Por favor, me confirman si se me puede ver, si se me escucha. Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Un segundo. Aprovecho el momento para agradecerle a Enrique su magnífica presentación. La verdad que muy ilustrativo. Siempre se aprende algo. Gracias, Enrique. un gusto. Muy bien. Entonces, luego de esta excelente presentación, y cada uno sacará sus conclusiones. La conclusión que me llevo yo a título personal es que independiente de lo que el sentido común diga, independiente de todas las proyecciones que uno haga, siempre hay que estar preparado para situaciones no pensadas, situaciones poco probables, pero siempre es un ejercicio sano estar pensando qué cosa puede pasar y es muchísimo mejor que nos reciba preparados a sentarse en aquel momento a pensar qué cosa puede ocurrir. Por ejemplo, estamos parados ahorita en julio, tenemos el tema del frío en las alturas y deberíamos estar pensando en el verano eh, si los huaicos nos podrían afectar nuestra red de distribución o no y qué plan alternativo podríamos tener. Con el bloqueo de carreteras que Enrique nos ha traído, si para nosotros el sur es una zona de distribución importante, deberíamos tener rutas alternas como las que ahora se están planteando para salvar el inconveniente. Entonces, déjenme llevarlos a partir de esta lámina en la presentación de la maestría de Supply Chain. Al final, por favor, vayan colocando sus preguntas en el chat. Al final, con muchísimo gusto, las intentaremos resolver. Eh, lo primero es mencionarles que esta es una maestría bajo el paraguas de la Pacifico Business School. La Universidad del Pacífico cuenta con 45 años de experiencia y es una universidad de muchísimo prestigio, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Mencionarles que dentro de las acreditadoras que existen en el planeta, nosotros somos la primera universidad acreditada a nivel pregrado y posgrado por la AACSB y también somos acreditados por la BGA, la Business Graduates Association, asegurando calidad, mejora continua y mejores prácticas de gestión responsable en escuelas de negocios. Entonces, esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen organizaciones que acreditan escuelas a lo largo del mundo. Y acá el primer mensaje importante que quiero transmitirles y que quiero que se lleven. Según la Eduniversal Ranking Best Masters del año 24, o sea, la vigente,
La maestría de Supply Chain de la Pacifico Business School es la número 3 en el mundo y es la número 1 en América Latina. Esto nos llena de orgullo no solamente a la escuela y a la universidad, sino al país, porque tenemos un programa que ofrece al alumno una educación de primerísimo nivel y nuevamente, no lo decimos nosotros, lo dice una organización que se encarga de evaluar a las escuelas de posgrado y sus programas. Entonces, número 1 en América Latina, el programa de la maestría de Supply Chain de la Pacifico Business School. Segundo mensaje importante, este es un programa no únicamente de la Universidad del Pacífico, sino que es un programa en asociación con la Universidad Politécnica de Cataluña y con la Escuela de Transporte Intermodal, que en las siguientes láminas les explicaré un poco más a detalle. Entonces hay una visión global. Aquí les comparto algunas fotografías porque el programa incluye una visita a Barcelona durante una semana a la Universidad Politécnica e incluye, pueden ver ustedes ahí una fotografía en un buque, incluye una travesía en un buque escuela del puerto de Barcelona al puerto de Roma. Nuestra malla curricular está enfocada en 5 ejes. La gestión propia de una organización, el liderazgo, la gestión de proyectos, y hemos tenido un ejemplo con Enrique, operaciones y supply chain. Y luego voy a mostrarles la currícula donde se identifica estos 5 ejes de manera muy clara. Un segundo mensaje importante es los docentes. La plana docente de la maestría de Supply Chain está formada por gente con experiencia directiva en cadenas de abastecimiento, no solamente en empresas locales, sino en empresas transnacionales e inclusive en el sector público. Entonces contarán ustedes con más del 80% de personas que traen una experiencia vívida de lo que es la realidad de las cadenas de abastecimiento en nuestro país e inclusive en otros países, que además de compartir conocimientos teóricos, técnicos, compartirán experiencias, no solamente éxitos, sino diría sobre todo fracasos, que pueden compartir con ustedes heridas de guerra y que además es sumamente interesante compartir no solamente la experiencia del docente, sino la experiencia del compañero. Cada promoción es de aproximadamente 50 personas, así que cada uno de ustedes estará expuesto a 49 cadenas distintas a la propia, además de la experiencia del profesor. Entonces, estamos hablando entre la cantidad de cursos, podemos estar hablando de, yo diría tranquilamente, más de 100 cadenas de abastecimiento a las que pueden estar ustedes expuestos. Tercer mensaje importante. ¿Qué ofrece la maestría de Supply Chain de la Pacifico Business School? Primero, que es un doble grado con la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, el egresado del programa no solamente es magíster en Supply Chain por la Pacifico Business School, sino que además obtiene un grado de máster internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña. Déjenme compartirles un pequeño video al respecto. Muy bien. Entonces, les decía, doble titulación, es decir, el egresado luego de los 2 años de clase más la sustentación de la tesis, obtiene el grado de magíster en Supply Chain por la Universidad del Pacífico y obtiene el máster en Dirección de Operaciones y Logística por la Universidad Politécnica de Cataluña. Importante mencionar que la Politécnica de Cataluña puede ser convalidado en SUNEDU. Es una actividad que el alumno puede hacer, no lo hace la universidad de manera directa, pero el alumno
puede realizarlo sin ningún problema, se cuenta con toda la documentación al respecto. Y adicional al doble grado, se obtienen 4 certificaciones. La Pacifico Business School tiene como socios académicos a la Escuela Europea de Transporte Intermodal y al Instituto de Lean Management. Entonces, doble grado, 4 certificaciones. Una en Lean Operations and Supply Chain Management por el Instituto de Lean Management en Barcelona. Otra certificación en Logística Marítima e Intermodal en la Escuela Europea de Transporte Intermodal. Eso ocurre en la travesía entre Barcelona, Roma, Barcelona, en el buque escuela. No se trata de una travesía de índole vacacional, es un buque escuela, donde se podrá visualizar en directo lo que ocurre en un puerto, la logística propia de un puerto, la gestión del patio en un puerto, que es distinta a la gestión de un patio en un almacén, los sistemas de gestión, los sistemas de atraque, la planificación de la salida y la llegada, es sumamente interesante. Y la Pacifico Business School les ofrece doble certificación, una en gestión de operaciones y una en gestión de proyectos, donde participa Enrique, que gentilmente ha compartido con nosotros un extracto de uno de sus cursos. Adicional al doble grado y a la cuádruple certificación, el alumno del programa de maestría de Supply Chain de la Pacifico Business School tiene el acceso al programa GC Log del MIT. Aquí déjenme explicarles un poquito más. MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una institución educativa de primer orden con múltiples premios Nobel en distintas ciencias, es una de las escuelas de mayor prestigio a nivel mundial. Tiene un programa al cual el alumno de la maestría, solo por el hecho de ser alumno, está autorizado a llevar, está aceptado para llevar el programa GC-Log. El programa GC-Log es un programa al que acceden alumnos de todo el mundo. Nuestros alumnos, por ser parte de la escuela, ya están aceptados. Aquí lo que se pide es que el alumno tenga un nivel de solvencia en inglés que le permita sacar provecho y beneficio del programa. El programa tiene 5 módulos, 3 son virtuales, 2 son presenciales. El MIT queda en Boston. Para los que no conocen, el MIT está muy cerca de Harvard Business School, por lo tanto, están en un entorno en el que se respire y se vive un ambiente académico de altísimo nivel. Solo con el hecho de ir a comprarse un café o ir a almorzar, uno va a estar expuesto a conversaciones de distintos rubros, distintas ciencias, en lo que podríamos decir es lo último que se está investigando y desarrollando. Entonces, este es un programa que no es parte del costo de la maestría, es opcional, el alumno elige. Lo que ofrece la maestría es el acceso, la puerta de entrada. El alumno decidirá si su nivel de inglés es lo suficientemente solvente como para sacar provecho, pero ya les digo, es una experiencia que cambia la vida. Se arman grupos de trabajo donde se garantiza que en su grupo no habrá ningún peruano y en la medida de lo posible ningún latinoamericano. Tratan de formar grupos donde haya gente de los distintos continentes, distintas realidades, distintos sectores. Es una experiencia sumamente reconfortante y nosotros como escuela estamos muy contentos porque en 2 promociones hemos tenido el primer lugar. Alumnos de nuestra escuela, de nuestro programa, han obtenido el primer lugar a nivel global de este programa. Algunos ejemplos de profesores. Bueno, no me voy a mencionar, pero Luis Miguel Manlodao es director de INET, operador logístico muy reconocido, Gianfranco Musso, director de Supply Chain en Sam Miller Cervecerías Peruanas, Mari Wong de GC1, para los que no conocen GC1, son los que manejan los estándares de código de barras en Perú, Diego Herranz, director de América Latina en AENOR, Agus Casanovas es el socio fundador del Instituto de Lean Management, Gabriel del Castillo, Managing Director de Net Partners en España, Mario Chong, director de la Asociación Peruana
de profesionales en logística, Prolog, para los que la ubican, Antonio Jiménez, del BBVA, en la parte financiera, Luis Felipe Rivero, de Predictive Healthcare Global. Entonces estamos hablando de profesionales de distintos sectores. Ustedes van a estar expuestos, en el buen sentido de la palabra, a gente de mucha experiencia en el campo. Además, tenemos sesiones de Q&A, de preguntas y respuestas, donde dependiendo de la coyuntura invitamos a personas que no necesariamente son profesionales de la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, hemos tenido al CEO de Volvo, donde nos contó un poco de la cadena de Volvo, pero sobre todo qué esperaba de un profesional de supply. Porque el impacto que el profesional de supply puede tener en los resultados de la organización es tremendo. Nuestra responsabilidad no es una responsabilidad únicamente de servicio, es una responsabilidad en el P&L. Por ejemplo, el capital de trabajo de una organización es muy influenciado por el profesional de supply chain, porque tiene los inventarios. Es la cantidad de dinero que ha puesto la empresa en inventario, y ese inventario, mientras más rápido de vuelta, con mayor velocidad retorna el dinero y con mayor velocidad se puede volver a reinvertir. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de inventario muy amplio, vamos a tener una cantidad de dinero muy alta, que quizás no sea lo mejor para la organización. Podemos tener un nivel de servicio alto, pero con un costo financiero muy alto. Y este es un ejercicio que el profesional de supply chain debe tener bajo su cargo. Parte del capital de trabajo son las cuentas por pagar, es decir, compras. Compras es un área importante de la cadena de suministro. Misma situación. Hay que hacer licitaciones para lograr obtener unos mejores precios, un nivel de servicio acordado y las condiciones de pago en la medida de lo posible que sean más beneficiosas para nosotros como compradores. Igual analizaremos el caso si fuéramos vendedores y cuál es el impacto que puede tener en la cadena del proveedor dar un plazo de pago mayor. Lo que trato de decirles es que el profesional de logística es el vaso comunicante entre la realidad del servicio y los costos de la organización. Decisiones que nosotros tomemos van a impactar en los resultados de la organización. En el margen bruto, si nosotros somos una empresa que fabrica, vamos a tener un impacto en el costo de ventas. Y si somos una empresa netamente comercializadora, importadora, con mayor razón vamos a tener un impacto porque el flujo de mercadería hacia el país va a verse muy afectado si decidimos traer un aéreo o un marítimo. Y eso vendrá muy afectado por la calidad de nuestro pronóstico, que vendrá muy afectado por la cercanía que podamos tener con comercial y con marketing, que vendrá muy influenciado también con el nivel de servicio que tengamos con nuestros clientes. Si nos comenzamos a llenar de back orders y quebramos frecuentemente, vamos a dar un mal servicio y probablemente nos cambien por otro proveedor. Lo que trato de decir es que las decisiones que ustedes tomen van a impactar todo el estado de resultados, todo el pérdida de ganancias. Y lo que buscamos es que el egresado de la maestría de supply entienda el impacto de sus decisiones, no solamente en el servicio, sino en el resultado de la organización. Y para eso invitamos también a profesionales, no solamente de la cadena, para que nos compartan su visión de qué esperan de nosotros. Los ejes temáticos que les había mencionado y transversalmente sesiones de liderazgo, sesiones de Q&A, la visita a Barcelona y el trabajo de investigación que es la tesis. Aquí los ejes temáticos, la malla, no voy a revisar toda la malla, ustedes la pueden ver en la presentación o la pueden buscar en internet, pero para mencionarles que así estamos organizados, con foco en proyectos, con foco en operaciones, el core en supply chain, con foco en tecnología y cómo la tecnología influye en las cadenas. Ya se habla de supply chain 5.0. Entonces, estos son los temas. Enrique ha mencionado inteligencia artificial, Internet de las cosas. Estas son cosas que ya son parte de nuestro día a día y para ustedes con mayor impacto porque la velocidad de aparición de nuevas tecnologías es cada vez mayor. Un poco para contarles el perfil de los alumnos. Ya les decía, más o menos 50 personas por promoción. Verán ustedes que la mitad son gerentes, subgerentes o jefes.
Esto quiere decir que son personas con cargos de liderazgo, que sus decisiones no solamente impactan a la cadena y a los resultados y al servicio, sino a las personas y a su desarrollo. 29% son coordinadores y especialistas, 17 analistas y 4% otros. Estamos en un 69-31. Con orgullo puedo decir que la promoción que está en el segundo año está casi igual, y esto es un trabajo que estamos realizando junto con la escuela para tratar de bajar el peso, por lo menos el histórico, ya lo estamos logrando en las últimas promociones. Algunas de las empresas que nos confían a sus ejecutivos, y fíjense que 24% vienen de empresas comercializadoras, metalmecánicas 14, transportes 10, caucho y plástico 10. Esto va variando de promoción en promoción, pero el mensaje es, se van a encontrar con muchas cadenas a los que ni siquiera se podrían imaginar qué complicaciones o qué realidades enfrentan. Las clases son cada 2 semanas, jueves, viernes y sábado. Los jueves y viernes de 6:30 a 10:30, los sábados de 9 a 6. Las sesiones duran 2 horas, entonces el jueves tienen de 6:30 a 8:30 una sesión, un pequeño break, y de 8:30 a 10:30 la segunda sesión. Misma figura para el viernes. Y los sábados de 9 a 1, 2 sesiones, y de 2 a 6, 2 sesiones, con, mencionaba, la frecuencia quincenal. Estamos iniciando en septiembre de este año, ya falta cada vez menos. La modalidad es presencial y son 2 años. El proceso de admisión es virtual y aquí se menciona el financiamiento sin intereses. Acá quiero hacer una solicitud. Quiero presentarles una solicitud. Sin duda, el tema financiero es un tema importante. La decisión de estudiar una maestría es una decisión importante. ¿Dónde es una decisión importante? La solicitud es que por favor no se autoeliminen por el tema de costo. Planteen su caso. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por encontrar una solución que sea viable para ustedes. No dejen de consultar. Aquí ya se está ofreciendo un financiamiento sin intereses. Por favor, presenten su caso. Cada caso es distinto. No se autoeliminen. Y aquí quiero dejarles los contactos, tanto de Patricia como de Cecilia, que son las personas que los van a ayudar para su proceso de admisión, o si tienen alguna consulta, alguna duda, puedan ayudarlos a buscar la solución que ustedes necesitan. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy totalmente a su disposición, y muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Yeri, por la excelente presentación. Estimados participantes, en este momento daremos inicio a la ronda de preguntas. Si tuvieran alguna duda o consulta, la pueden realizar a través del chat. Bueno, nos han llegado algunas consultas durante la sesión. En primer lugar, un participante dice, ¿cómo se eligen a los ponentes y temas para las sesiones de Q&A? Hacemos nos reunimos con ejecutivos de la universidad, y dependiendo de la coyuntura del momento, invitamos a una persona. Por ejemplo, cuando hubieron los Panamericanos, invitamos al responsable de las operaciones de los Panamericanos, y fue muy interesante la logística de los Juegos, no únicamente por el tema de los deportistas, sino por el tema de las personas de seguridad, las personas administrativas, las personas de auxilio médico, bomberos. Y entonces era no solamente el traslado de las personas, el traslado de los deportistas, referees, la indumentaria y los artefactos que necesitaban para los deportes, sino la alimentación, porque además la alimentación es una alimentación cualquiera, es una alimentación específica que había que atender las particularidades de cada uno de los deportes y de cada una de las personas. Entonces, hay un grupo que delibera y define qué momento coyuntural se vive que pueda ser interesante para los alumnos. Así se define a los invitados y el tema.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos algunas preguntas con respecto a la tesis. El participante dice, me gustaría saber de qué trata la tesis y si es individual o grupal. También cuánto tiempo tengo para hacerla luego de acabar la maestría. Perfecto. La tesis es grupal. Normalmente, digamos, la moda es que sea grupos de 3 personas. Hemos tenido tesis de 4, hemos tenido tesis de 2, hemos tenido tesis de 1. La tesis es de un tema que el alumno elija. La universidad no impone el tema. El alumno propone el tema y la universidad acepta el tema. Eh, y la tesis se comienza a trabajar a partir del tercer ciclo, es decir, del segundo año. Y hay cursos específicos de la tesis. Es decir, hay un profesor que lleva en el ciclo 3 y en el ciclo 4 el curso de trabajo de investigación que va guiando en temas de forma y de fondo el trabajo grupal, de forma tal que cuando se terminan los 2 años de estudio, el alumno tiene entre 6 meses y 12 meses para la sustentación. Normalmente está en el lapso de, la gran mayoría sustenta entre 6 y 9 meses luego de haber terminado, porque ya les digo, se viene trabajando un año antes. Entonces, la universidad acompaña al alumno en el trabajo de investigación. Listo, aquí tenemos otra pregunta. El participante dice, ¿en qué momento se lleva a cabo el viaje a la Universidad Politécnica de Cataluña? Y si puede explicar un poco más acerca de lo que ocurre durante el mismo. Ocurre entre el primer y segundo año, normalmente es en el verano europeo, o sea, en esta época más o menos. ¿Qué ocurre ahí? Hay una semana de clase en la Universidad Politécnica y, no, y es clase todo el día, en la mañana y en la tarde, eh, y se hacen trabajos, se hacen presentaciones, se reciben las clases, es una semana intensiva de trabajo. Y luego está el buque escuela que hace la travesía de Barcelona a Roma y de vuelta, donde la Escuela de Transporte Intermodal imparte clases, se hacen la visita a los puertos e igual se presentan trabajos. Parte de lo que estoy mencionando apareció en el video al inicio de esta presentación. Entonces, no son viajes vacacionales, son viajes de estudio, con, iniciando a las 8 o 9 de la mañana, terminando a las 5 o 6 de la tarde, con trabajo para presentar al día siguiente. Entonces, son intensos, pero son sumamente enriquecedores. Listo, aquí nos ha llegado una pregunta de Luis del Álamo. Él dice si en la maestría se aprende a importar y exportar. A ver, Luis, no te vamos a enseñar a llenar una declaración de aduanas. Te vamos a enseñar los procesos y los flujos físicos de la mercadería, los flujos documentarios, los flujos de dinero, los distintos Incoterms, la conveniencia de uno u otro, la estrategia de Impo-Expo. No es la parte operativa de la importación. ¿Qué dato hay que llenar? ¿Cómo se elige la partida arancelaria? Te vamos a hablar de qué es importante en el proceso de Impo-Expo, cuáles son las estrategias que existen, qué se recomienda en cada caso. Va más en un enfoque de gerencia de InpoExpo que un enfoque operativo de InpoExpo. No sé si esa era tu pregunta. Sí, claro, perfecto. Aquí tenemos una pregunta también de José Valdivieso. Él dice, ¿qué pasa si por A o B motivos no se puede continuar con la maestría y debe hacerse una pausa? Gracias, José, por la pregunta. Conversas con nosotros y lo que hemos tenido, no te voy a decir, en tu caso te voy a garantizar de que la pausa se va a dar, pero lo que hemos tenido son personas que por A, B motivos tienen que dejar de estudiar, hacen una pausa y luego se reincorporan en otra promoción. Eso se ha hecho. Perfecto. Aquí nos ha llegado una pregunta con respecto a los requisitos de ingreso a la maestría. La participante dice si hay flexibilidad de unos meses para el requisito de 3 años de experiencia desde que se emite el bachiller.
ya que ella tiene 2 años y 9 meses desde este suceso. ¿Podría iniciar el proceso de admisión? Mira, justo ese es un tema para presentarle a Patricia o a Cecilia, porque cada caso es único y 2 años, 9 meses estamos a nada, y falta julio, agosto, son 2 meses, o sea, vamos a llegar con 2 años, 11 meses. Presenta tu caso, es lo que recomendaría. Perfecto, hemos dejado los datos de Patricia y Cecilia a través del chat para que las pueda contactar. Aquí tenemos una pregunta con respecto al inglés. El participante dice si se necesita algún nivel de inglés para ingresar a la maestría. Para ingresar no, pero es un requisito del Ministerio de Educación que el egresado de un posgrado demuestre una solvencia mínima en un idioma, no el español. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomarles un examen de inglés porque normalmente es la lengua eh, más utilizada en- en el planeta, y ustedes tienen en el lapso de los 2 años para llegar al nivel intermedio de inglés, que es lo que pide el Ministerio de Educación. Si en el momento del ingreso ya lo demostraron, ya cumplieron el requisito. Si no, tienen los 2 años para estudiar inglés para que al final puedan volver a dar el examen y se cumple con el requisito. Las clases de inglés no son parte del programa, ese es un tema que el alumno debe atender por fuera, pero respondiendo a la pregunta, no es un requisito al ingreso, es un requisito para el egreso. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Aquí nos han llegado un par de preguntas más. Carlos Eduardo Sánchez dice, buenas noches, Jerry. ¿El enfoque en planificación SOP e IBP se desarrolla en la maestría como metodología para la implementación? Gracias por la pregunta, Carlos, porque me toca en lo personal, porque efectivamente ese es el curso que yo enseño y yo enseño SNOP e IBP. La respuesta es sí, rotundo. Perfecto, entonces, y nos ha llegado una última pregunta acerca del proceso para ser parte del programa del MIT. ¿Cuál sería el mismo? El alumno que desee se inscribe virtualmente, solicita una documentación en la universidad y ya les digo, el que la universidad certifique que usted es alumno del programa ya le da el registro, no tiene que pasar ningún proceso ni postular, se acepta. Y ya es más un tema administrativo de la inscripción, el pago. Repito, el pago no es parte del programa de maestría. Esto el alumno lo tendría que solventar por fuera, así como los pasajes en los dos momentos, la alimentación y el alojamiento. Pero es un trámite administrativo muy sencillo. Listo, bueno, parece que esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Enrique, nos acaba de llegar una más. Catherine dice si el viaje al buque escuela está dentro del costo de la maestría. Gracias por la pregunta, Catherine. Está incluido las clases, la alimentación durante las clases, es decir, las clases arrancan 8 o 9 de la mañana, terminan 5 o 6, esa alimentación está cubierta, entonces están cubiertas las clases, la alimentación durante las clases, el buque escuela está cubierto, lo que no está cubierto es el Lima-Barcelona-Lima y el alojamiento que ustedes puedan incurrir antes o después. Está cubierto el alojamiento durante el periodo de clases. Normalmente el alumno aprovecha después de este viaje para hacer algo de turismo, las promociones se organizan para ir antes o después, eso ya es un tema fuera del programa. Entonces, lo que hay que cubrir son la ida y vuelta a Barcelona y el alojamiento y alimentación fuera de los momentos de clase. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Wilmer Ramírez. Él dice, ¿por qué optar por la Pacífico y no otra universidad dentro del top 5 del país? Muchas gracias, Wilmer, porque somos la número uno. No somos la 2, ni la 3, la 4, ni la 5. Somos la número uno. Y nos ha costado. Y el nivel de exigencia es alto. Y tenemos una asociación con el MIT que no necesita presentación. Y más del 80% de los profesores vienen de la calle. Y lo digo así con respeto y con orgullo, con experiencia probada.
Tenemos profesores académicos sin duda, pero tenemos profesores con cicatrices y heridas de guerra que hacen muy valiosa su experiencia. Más que el 50% de nuestros alumnos son gerentes o jefes, es decir, gente que toma decisión. Estamos muy orgullosos de lo que somos y queremos más. Y esa exigencia se vuelca en nuestros alumnos, así como nuestro conocimiento. Perfecto, entonces, ahora sí, esas son todas las preguntas que tenemos para la sesión de hoy. Agradecerles nuevamente a Yeri y Enrique por la excelente sesión y les cedo el micrófono por si desean dar algunas palabras de cierre antes de finalizarla. De mi lado, y perdón Enrique que salte, de mi lado agradecerles por su tiempo, reiterar la solicitud, invitación a que no se autodescalifiquen, presenten su caso y espero con ansias poder verlos en septiembre en clase. Muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte también agradecerles por su presencia. Sigan creciendo, de verdad. El país los necesita y la Universidad del Pacífico les va a brindar todo el soporte para que ustedes sigan haciendo justamente eso, crecer y hacer un mejor trabajo, con entusiasmo, con dedicación y con el conocimiento que se necesita. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias nuevamente, Jerry y Enrique, por la excelente sesión de hoy. Estimados participantes, en caso requieran de mayor información con respecto a la maestría en Supply Chain Management, pueden comunicarse con nuestras asesoras, Patricia Angus y Cecilia Ruiz. Vamos a dejar sus datos de contacto a través del chat para que puedan hacerlo. Muchas gracias a todos y esperamos pasen una muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.